Continuemos entonces con la última parte del análisis de gráficas. Vamos a ya finalmente, con la información que tenemos en los videos anteriores, vamos a producir o a trazar la gráfica con las características que se obtuvieron. Importante decir que en todo gráfico tengo mi sistema de eje cartesiano de negativo infinito a infinito y de negativo infinito a infinito. Es decir, recordar que analizamos los intervalos que van de negativo infinito a negativo 2, negativo infinito a negativo 2, de negativo 2 a 0, de negativo 2 a 0, de 0 a 1, de 0 a 1 y de 1 a infinito, y de 1 a infinito. Analizamos esos intervalos de negativo infinito a negativo 2, de negativo 2 a negativo 1, perdón, corregir, ¿verdad? Nos falta de negativo 2 a negativo 1 y de negativo 1 a 0. Ahora sí, de negativo 1 a 0. Ahí tenemos los intervalos porque también negativo 1 es un punto importante. Tenemos 5 intervalos. En realidad analizamos 5 intervalos en la tabla anterior. Entonces, ¿qué decía la característica en la tabla anterior? Que de negativo infinito a negativo 2, la función era creciente. Vemos que tenemos un intercepto en negativo 2,0. Entonces, la función viene desde negativo infinito, creciendo. Recordar que es una aproximación, ¿cierto? Que si lo queremos exacto necesitamos un software y un computador. Notar que la concavidad viene hacia abajo, es cóncava hacia abajo, es creciente, pero cóncava hacia abajo. Por lo tanto, tenemos la concavidad hacia abajo en este sentido. Vamos a corregir y borrar acá, ¿verdad? Por la concavidad. Es cóncava hacia abajo y creciente. Desde negativo infinito hasta negativo 2 y sigue siendo cóncava hacia abajo y creciente de negativo 2 hasta negativo 1. De negativo 2 a negativo 1. ¿Qué sucede? Que aquí ya hay un cambio de crecimiento, decrece. Tenemos intersección aquí, en esta parte. Tenemos 0,2, el intercepto en el eje Y. Mi gráfica pasa por ahí, pero es decreciente. De negativo 1 a 0 es decreciente y es cóncava hacia abajo. Por lo tanto, mi gráfica viene con concavidad hacia abajo y decreciendo para esa intersección. Tenemos aquí una intersección, pero además de intersección vimos en el análisis que es un mínimo relativo. Aquí tenemos un máximo relativo, debemos ponerlo. Máximo, este punto es un máximo relativo. Bueno, ese es el punto menos 1,4, máximo relativo. Máximo relativo. Aquí tenemos un mínimo relativo. Mínimo relativo. O sea, que si tengo un mínimo relativo es porque, pero aquí tengo un punto de inflexión importante. Aquí tengo un punto de inflexión. Punto de inflexión. O sea que mi concavidad cambia acá. Miren que es cóncava hacia abajo acá, pero entonces aquí mi concavidad cambia. Cóncava hacia arriba. Entonces, de 1 a infinito es cóncava hacia arriba y también es creciente, por lo tanto, aquí tengo mi gráfica. ¿Qué les parece? Corregimos aquí por la concavidad, ¿cierto? Esta es la gráfica como debe de ir. Cóncava hacia abajo, creciente. Cóncava hacia abajo, decreciente. Cóncava hacia arriba, decreciente. Y cóncava hacia arriba, creciente hasta llegar a infinito. ¿Qué les parece? Con eso concluimos el análisis de gráfica.